tema de los fondos jubilatorios. Y quiero empezar, Carlos, para que vos puedas, digamos, poner situación. Hoy hubo aquí en ABC una crítica muy dura de un lugar que yo no esperaba. Gustavo Leite, diciendo, el ministro Fernández tiene que bajarse a la tierra del Senado y tiene que tratar de socializar mejor. Y yo esperaba de Katia González, pero de Gustavo Leite. ¿Cómo viene la mano? No, está muy bien. Yo siempre soy receptivo a todas las opiniones de la gente. Yo creo que está todo el mundo en su derecho de decir. Se hizo un esfuerzo. Vamos a ver un poco lo que es el origen de esta ley, un poco para ver si se socializó o no, y de lo importante que es. El artículo 95 de la Constitución, sí, que es del año 92, ya te indica de que el Estado deberá supervisar los fondos jubilatorios. 100% de acuerdo. Sí, desde el 92. Y existía un proyecto en ese entonces que lideraba Carlucho Merzán, ¿verdad? Que ya estaba listo para ser presentado. Después, por A, B o C motivo, nunca se presentó. ¿Qué ocurrió después de eso? Creo que es ya historia conocida de todos. Tuvimos el proceso de las .com, donde la caja bancaria metió mucha plata y perdió mucha plata. Tuvimos el IPS prestando al transportista, perdió mucha plata. Tenemos IPS prestándole también a algunas empresas privadas para esos monobloques que finalmente nunca se terminaron, perdió muchísima plata. Más recientemente tenemos el caso de la Cajubi, ¿verdad?, en donde se le dio a un venezolano ponchada de plata y se llevó. Entonces, el hecho de no haber reglamentado o puesto en una ley ese artículo 95 de la Constitución Nacional nos costó muy, pero muy caro. Millones de dólares. A mí, a vos y a los jubilados. ¿Y por qué te digo que te costó a vos y a mí? Porque en muchas ocasiones, mismo la persona que no tenía nada que ver con ese fondo jubilatorio, ejemplo, la caja bancaria, tuvimos que pagar con los impuestos, sí, que nosotros pagamos el rescate de esa caja. O sea, no es que se va a tocar el dinero de A, B o C, lo cual es mentira. Hablamos después de eso. Ya se está tocando de manera, digamos, totalmente irregular el dinero, la plata de los jubilados y de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no existen las reglas. Y eso está llevando a que tengamos todos estos eventos de vez en cuando en donde explota la cosa. Como me decía, fíjate la experiencia de lo que es la Superintendencia de Banco. Desde el momento en que la Superintendencia de Banco se fortalece, que fue con las, digamos, reformas que se hicieron en el 95 y en el 97. Después de la crisis, claro. Después de la crisis, sí, nunca más hubo crisis. Se cerraron bancos, cierto, se cerraron financieras, cierto, pero nunca más hubo crisis. Entonces, eso te da la pauta de que cuando existe un regulador que trabaja profesionalmente, como ha sido la Superintendencia de Banco, podemos tener, digamos, críticas a cómo trabaja, pero se evitó lo fundamental, que es la parte de crisis bancarias. Entonces, el concepto acá es lo mismo. Se está jugando sin reglas, como jugaban los bancos antes del 95 y que llevaron a muchas crisis. Y acá lo que se le quiere poner es marcarle la cancha para que la gente que está administrando esos recursos deje de tocar la plata que pertenece a los trabajadores y a los jubilados. Ese es el punto. Se intentaron varias veces. La última vez creo que fue Benigno López el que intentó allá en el año 2018. Y yo creo que tenía en ese entonces un problema de legitimidad en el origen, tal vez. En el siguiente sentido, siempre fue el Poder Ejecutivo el que presentaba la ley. Y por tanto, con todo derecho, la gente se sentía con desconfianza acerca de lo que era la ley de que se presentaba, seguramente por A, B o C motivo. Se cambió el estilo, esta vez, muy cierto, se presentó un proyecto de ley por parte de una iniciativa parlamentaria. Pero cuando me siento con las clases obreras, me tocó a mí sentar con la ministra del Trabajo y ellos estaban preocupados con eso. Le dije básicamente, ese proyecto no existe. Tiren a la basura, comencemos de cero. Pero no es comencemos yo con ustedes. Ustedes hagan con los empresarios lo que mejor les parezca. Esto no tiene ninguna influencia en el origen del gobierno. Entonces fueron las centrales obreras reconocidas con los empresarios, que son también los que aportan, digamos en este caso a la IPS, los que empezaron a redactar.
Cuando se termina de redactar, básicamente ahí entramos nosotros y le decimos, podemos ajustar este artículo, podemos ajustar el otro, pero fueron mínimos los cambios que estuvimos haciendo. La filosofía, estábamos todos de acuerdo, necesitamos un árbitro. La redacción, estábamos casi todos de acuerdo, excepto algunas cuestiones que mejoramos la redacción por técnica legislativa. Entonces, en términos de sociabilización, por lo menos con la gente interesada, yo creo que hicimos mucho trabajo porque el origen es justamente las centrales obreras junto con los empresarios, que son los dos grandes interesados en que esto salga, porque ellos son los que se van a jubilar y ellos son los que ponen el dinero todos los meses de tal manera que se jubile la gente a futuro. Entonces, siempre va a faltar un poco más de trabajo, por eso es que, por ejemplo, vengo acá, ¿verdad? Y estuve hablando con muchos colegas tuyos. Lastimosamente a veces nos toca estar afuera por compromisos laborales, pero tratamos siempre de cumplir y asistir y tratar, digamos, de desmitificar muchas de las cosas que se dicen y que creo que es importante de que nosotros demos la cara y expliquemos qué es lo que estamos haciendo con esto. Mira, Carlos, yo primero vuelvo a agradecerte porque creo que es un paso en la dirección correcta, pero déjame plantearte dos cuestiones con respecto a la socialización, y por eso yo creo que Gustavo, estimado amigo, puede caer mal o bien, pero ese no es el punto es si tiene o no tiene razón. Y la cuestión es la siguiente: yo, Carlos, tengo que decirte que la representación sindical para mí no es aceptable, pero no porque yo quiero, no es aceptable porque esta representación sindical simplemente ha pasado por alto el artículo 119 de la Constitución, no ahora, desde 1992, y por tanto estas personas, con mucho respeto, señores, ustedes no le representan a nadie. ¿Saben por qué? Porque la Constitución exige que ustedes tengan elecciones supervisadas por el TSJE, y eso no ha ocurrido nunca. En consecuencia, ustedes se autorrepresentan. Por eso ahí, Carlos, es que yo digo, espera un momento, yo lo que, y perdóname el atrevimiento, te voy a decir de esta manera, ¿verdad? Porque obviamente el ministro sos vos, pues yo, si fuera Carlos Fernández Valdovinos, le llamo a Katia, a Filisola, a Gustavo, a ¿quién más está? A los liberales, y le digo, señores, entendemos que hay problemas, vengan, vamos a conversar. Los 6 artículos que ustedes, a ver, redacten ustedes. Y vamos a ver si estamos de acuerdo. Pero ustedes primero me van a hacer un acuerdo de que están de acuerdo con la ley. Algo así, ¿entendés? Pero no se hizo eso. Te voy a decir, nosotros siempre estamos abiertos a la cuestión porque no tenemos, no somos perfectos y probablemente va a haber gente que puede contribuir mucho. Lo que siempre le estuvimos diciendo a gente que no está en el gobierno, que son de la oposición, ¿verdad? En el Congreso, cada vez que nos íbamos, es básicamente genial, pero preséntame por escrito. Eso ocurrió con la ley del DENIT, con la ley de economía y también con esto. Con cada una de las leyes nosotros estamos más que abiertos cuando la gente nos presenta por escrito e incorporamos. Si vos ves justamente... esta ley fue, dentro de todo, cambiándose por algunos nuevos comentarios que han hecho la gente por escrito, ¿verdad? Entonces, lo mismo con las otras leyes. Entonces, lo que muchas veces nos cuesta a nosotros es tener somos abiertos, pero no encontramos el feedback o la retroalimentación en forma escrita, porque si no es muy general la crítica que se hace. No, yo acepto eso. Y entonces, eso es lo que necesitamos también, de que todos seamos responsables y si tenemos observaciones presentemos por escrito, no cuesta nada. O sea, yo no le estoy pidiendo nada. Si se sienten incómoda la gente en presentarle al ministro de Economía, en este caso me corresponde a mí ejercer, que le presente al presidente de la comisión, ya sea la Comisión de Hacienda o la Comisión de Legislación, que es donde estuvimos, y en serio hasta ahora no recibimos ninguna cuestión por escrito de cómo incorporar o modificar las cuestiones. Te cuento una anécdota que ocurrió en este mismo programa, pero el jueves o el viernes. Te pido disculpas que no me acuerdo el día, ¿verdad? Pero es que ahí nos dijo Katia, creo, que el feedback fue vía WhatsApp. Y lo que ella señalaba en ese momento es que ese feedback se tiene que formalizar, o sea, tenía que haberse formalizado.
O sea, ella lo que dice es que ustedes sí mandaron la propuesta de reforma, pero que se hizo de un modo completamente informal. Y entonces lo que ella decía es... ¿cómo la modificación. ¿Ah? La modificación. Las modificaciones, claro. ¿Entendés? O sea, ella sí admitió totalmente que ustedes sí mandaron un feedback, digamos, pero que se hizo de un modo informal. Esas modificaciones solo las podemos meter a través de las comisiones, Ajá. ¿verdad? Entonces no podemos nosotros meter nuevamente como una modificación real del Ejecutivo, es mucho más rápido. Si agarra el presidente de la comisión lo incorpora a él, porque lo que salió aprobado en la Comisión de Legislación por lo menos es el proyecto del Ejecutivo con modificaciones. Entonces las modificaciones ya lo introducen ellos finalmente en comisiones.